Abrimos nuestras Biblias al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a estar leyendo los versículos 6 al 13. Apocalipsis 14, versículos 6 al 13. Dice así la palabra del Señor. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta es la palabra del Señor. Como dijimos hace 2 semanas, esta cuarta visión en el libro de Apocalipsis parecería haber sido un poco desalentadora para estos hermanos en estas iglesias en Asia Menor. El Señor les había revelado la identidad de su verdadero enemigo. Y como vimos, no era ningún hombre. El verdadero enemigo de estos hermanos no era César, ni ninguno de los procónsules que gobernaban las distintas regiones del Imperio Romano. El gran enemigo de estos creyentes era el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Y les dijo el Señor por medio de Juan, estaba ahora lleno de ira y dispuesto a hacerle la guerra a ellos. Y como si no fuera poco, el Señor también les revela a estos hermanos a los 2 compañeros de Satanás. 2 bestias terribles que le servirían al dragón como sus instrumentos para oprimir y matar a algunos de ellos, pero también como sus instrumentos para engañar a los hombres, especialmente al pueblo de Dios. ¿Qué se requería de ellos? ¿Qué requería el Señor de estos hermanos? Paciencia, fe y sabiduría. Y para ello el Señor les concede escuchar estas 3 nuevas visiones que le fueron mostradas al apóstol Juan en el capítulo 14. Estas 3 visiones del capítulo 14 les servirían a estos hermanos para perseverar. En la primera de ellas, y que fue la que vimos hace 2 semanas, el Señor les mostraría lo que Él les tenía preparados a ellos en el futuro, en la gloria. Por la misericordia de Dios, ellos habían recibido no una marca, sino el sello del Dios vivo y verdadero. El nombre de Dios había sido escrito en sus frentes como una señal de que ellos ahora le pertenecían a Él. Y por esa razón su futuro en gloria estaba asegurado. Ellos pasarían la eternidad adorando a su Dios. Su vida en la tierra, como la nuestra, como la de todos los cristianos que vivirán hasta la segunda venida de Cristo, estaría marcada de tribulaciones, sufrimientos, ansiedades, dolor y hasta la muerte. Pero su futuro estaba asegurado en la gloria por la obra perfecta del Señor Jesucristo en su favor. Y la segunda visión que tenemos en los versículos que acabamos de leer tiene el mismo propósito. Solo que ahora busca animar a estos hermanos a perseverar, ya no enfocándose en ellos en la gloria,
sino enfocándose en los impíos, en los moradores de la tierra que adoran a la bestia y que recibieron su marca en la frente y en la mano, y lo que será de ellos en el juicio final. Y la manera en la que el Señor lo hace es mostrándole a estos hermanos primero el mensaje del primer ángel, segundo el mensaje del segundo ángel, tercero el mensaje del tercer ángel, y finalmente proveyéndoles a ellos una exhortación autenticada por el mismo Espíritu Santo. Y así será como estaremos estudiando estos versículos. Veremos los mensajes de los tres ángeles y la exhortación del Señor para estos hermanos en Asia Menor. Veamos entonces el primer punto, el mensaje del primer ángel. Leamos nuevamente entonces los versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Juan entonces tiene aquí en el capítulo 14 una segunda visión. Vemos que este es el segundo y miré, o como lo tenemos aquí en nuestra versión de las Escrituras, vi en este capítulo. El término en el original, kaya y don, que literalmente significa y miré, está en el versículo 1, versículo 6 y también el versículo 14. Y es lo que le da la estructura a este capítulo. Por eso lo estamos estudiando en 3 semanas, porque son 3 visiones distintas. Ahora, ¿qué fue lo que vio Juan después de esa visión de los santos en gloria? Bueno, él dice que lo primero que le fue mostrado fue otro ángel. Y con esa descripción, esa frase, otro ángel, Juan pudo haber querido dar a entender que este ángel en Apocalipsis 14:6 es un ángel diferente al ángel que le fue mostrado en Apocalipsis 8:13. Un ángel que él también vio volando por en medio del cielo con aquellas terribles noticias para los que moran sobre la tierra. El ángel del capítulo 14 entonces era otro ángel distinto al ángel de Apocalipsis 8. Pero también esa descripción, otro ángel, pudo haberse dado simplemente para distinguirlo de los otros ángeles que tenemos en Apocalipsis 14. Porque en estos versículos tenemos 3 ángeles. La otra semana vamos a ver otros 3 ángeles que tenemos. Este primero es otro ángel, no es el segundo, no es el tercero, no es el cuarto, no es el quinto, ni el sexto de esta visión. O de estas 2 visiones finales que tenemos. Entonces, este era otro ángel, es un ángel distinto. Y Juan dice que lo vio volar por en medio del cielo. Ahora, la intención del ángel claramente era ser visto por todos los hombres. Esa fue la razón por la cual este otro ángel voló por medio del cielo, para dejarse ver por todos los hombres, específicamente, como dice al final del versículo 6, por los moradores de la tierra. Como ya hemos visto, esa descripción es una descripción para los incrédulos. Esa frase, los moradores de la tierra, es un término técnico en Apocalipsis para referirse a los incrédulos, a los adoradores de la bestia, aquellos de entre toda nación, tribu, lengua y pueblo, aquellos que tienen la marca de la bestia en su frente o en su mano, aquellos que piensan y hacen como el mundo. Ninguno de ellos, ningún incrédulo quedará sin ver a este ángel. Eso es lo que Juan está diciendo. Ahora, Juan ve que este primer ángel dice, tenía el evangelio eterno. Ahora, para algunos, este mensaje que tenía este ángel era un evangelio diferente al evangelio del Señor Jesucristo. Y lo dicen porque en el original ese sustantivo evangelio no viene en Apocalipsis 14 con su artículo definido. Es decir, si usamos las reglas gramaticales del griego, literalmente Apocalipsis 14:6 dice que este ángel tenía un evangelio eterno. Y por esa razón, por ejemplo, los dispensacionalistas dicen que este es un evangelio diferente. Este es el evangelio del reino de Dios, dicen ellos. Es decir, el mensaje que va a ser predicado, según ellos, por los 144,000 judíos literales, que salvará el Señor después del rapto de la iglesia y que predicarán el mensaje
cuando el reino de Dios, el reino del Señor Jesucristo se ha establecido en la tierra por 1000 años? Obviamente eso no puede ser. Ciertamente solo aquí en Apocalipsis 14:6, pero en Romanos 1:1 también el sustantivo evangelio se encuentra sin su artículo definido. En Romanos 1:1 literalmente Pablo dice que él fue apartado, si lo leemos literalmente, para un evangelio de Dios. Pero los traductores de nuestra versión de las Escrituras entienden muy bien que este mensaje que tiene este primer ángel y para el cual fue apartado el apóstol Juan no es un evangelio diferente. Es, como ponen aquí los traductores de nuestra versión, el evangelio eterno. Por eso es que los traductores le agregan ese artículo definido, a pesar de que no lo tiene, porque solamente hay un evangelio. Las Escrituras son claras en que solamente hay un evangelio de Dios, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Dios nos ha dado un solo mensaje de buenas nuevas a los hombres. No hay otro evangelio. Entonces, este mensaje que tiene este primer ángel es el mismo evangelio que fue predicado por Dios en Génesis 3:15. Es el mismo evangelio que predicaron todos los profetas. Es el mismo evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Y es el mismo evangelio que predicaron después de él todos sus apóstoles. Y es el mismo evangelio que aquí, en esta visión del apóstol Juan, el ángel le predicaría a todos los incrédulos alrededor del mundo. Es por eso que en este versículo 7 dice que Juan escuchó a este ángel predicar las buenas nuevas a gran voz. De nuevo, el propósito no solo era ser visto, sino ser escuchado por todos los incrédulos. Es por eso que voló en medio del cielo y predicó a gran voz, para que todos los incrédulos de entre toda tribu, nación, pueblo y lengua le escucharan. Ahora notemos en qué consistían estas buenas noticias. Versículo 7. El ángel dice a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Dónde está el mensaje de Cristo?, dicen algunos. ¿Dónde están las buenas nuevas del perdón de pecados? Este no puede ser, dicen, el mismo evangelio que predicó el Señor Jesucristo. De hecho, algunos comentaristas piensan que este es un evangelio diferente, como les digo, al que encontramos en el resto del Nuevo Testamento. Porque como dice Aune, un comentarista, no menciona a Jesús ni su sacrificio por el pecado, ni hay un llamado al arrepentimiento, según ellos. Pero la realidad es que sí lo es. Este es el mismo evangelio que tenemos a todo lo largo de las Escrituras. En Marcos 1:15, por ejemplo, el Señor Jesús llegó a Galilea diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. ¿Acusaríamos nosotros al Señor de no haber predicado el evangelio aquel día en Galilea porque no mencionó la gracia de Dios que le ofrecía a los hombres en él? ¿Porque no mencionó el arrepentimiento o el perdón de pecados? La verdad es que aquel día el Señor Jesucristo predicó el evangelio en Galilea simplemente con decirle a los hombres que el reino de Dios se había acercado y su deber ahora era arrepentirse y creer el evangelio. Bueno, algo similar es lo que Juan ve y escucha hacer a este ángel. El evangelio que este ángel le predicó a los incrédulos desde lo alto del cielo fue el de temerle, darle gloria y adorar a Dios. Pero adorar a Dios como el creador de todas las cosas. Él fue, como dice al final del versículo 7, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De nuevo, número 4. El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Simbolizando que Dios es el creador de absolutamente todo. El problema que nosotros tenemos para identificar este mensaje del primer ángel con el evangelio es que pensamos que el gran pecado del hombre es no creer en el Señor Jesucristo. Es por eso que la predicación del evangelio de muchos cristianos está tan lejana de la predicación del Señor Jesucristo y de sus apóstoles.
Por eso es que la predicación del evangelio de muchos cristianos es tan superficial. Porque le hacemos creer a los hombres que ellos están bien con Dios, que lo único que les falta para tener una vida perfecta es creer en Jesús. Solo eso. Él es la cereza sobre su helado. El gran pecado de los hombres no es no creer en el Señor Jesucristo. Esa es la evidencia del gran pecado de los hombres. El gran pecado de los hombres es haber rechazado a Dios como su creador. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, escúchenlo lo que dijo en Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El gran pecado de los hombres es que todos y cada uno de nosotros tenemos un sentido de la divinidad dentro de nosotros, como decía Calvino, un sentido que fue puesto allí por el mismo Dios cuando nos creó, y en lugar de reconocerlo a Él como nuestro creador y temerle y glorificarlo y adorarlo, lo hemos rechazado y hemos cambiado su gloria para adorar a todo lo que no es Dios. Pues habiendo conocido a Dios, dice Pablo en Romanos 1, ningún hombre es ignorante de Dios, ni el hombre más ateo es ignorante de Dios. En un sentido crucial, decía Van Til, un teólogo holandés, todos los hombres son creyentes, aún los incrédulos. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, todos conocen a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, dijo Pablo, se hicieron necios diciendo, como dijo David en el Salmo 14, no hay Dios. Yo soy mi propio Dios. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, no lo que mi Creador pide de mí. Ese es el gran pecado de los hombres. Esa es la razón por la cual todos están bajo la ira de Dios. Porque como Adán y Eva, quienes conocían a Dios como su Creador, como su dueño, como su legislador, lo rechazaron queriendo ponerse ellos mismos como su propio Dios. Ese es nuestro pecado. Ese es el pecado de todos los hombres sobre la tierra. La salvación entonces, dijo Bansen, significa que el hombre, el pecador, debe ser traído de vuelta al conocimiento de sí mismo como la criatura de Dios y por lo tanto al conocimiento de Dios como el Creador. Es por eso que el Evangelio, como escuchamos la semana pasada del hermano Mariano, debe iniciar con las malas noticias. Esas malas noticias de Dios para los hombres, de que ellos en su condición natural son rebeldes porque se han rebelado contra su Creador, contra esa realidad de Dios que está a todo su alrededor, en la creación, dentro de ellos mismos, de que Dios es su Creador y de que ellos entonces deben temerle a Él, glorificarlo a Él y adorarlo a Él. Como criaturas de Dios, todos los hombres deben reverenciar a Dios. Todos los hombres deben obedecer su voz. Como criaturas de Dios, todos los hombres deben glorificar a Dios, es decir, tenerlo, apartarlo a Él como el único Dios. Deben tenerlo a Él como aquel que es el único en el universo en poder, sabiduría, misericordia, gracia. Como criaturas, entendiendo claramente que solo Él es Dios y que Él es nuestro Creador, los hombres deben de entregarle a Él
todas sus vidas en adoración, viviendo exclusivamente para Él. Eso es lo que se espera de nosotros como criaturas. Eso es lo que Dios demanda de nosotros como sus criaturas. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que los hombres no tienen excusa. Literalmente no tienen defensa delante de Dios. Es por eso que todos, dijo Pablo, están bajo pecado en Romanos capítulo 3. Porque sabiendo claramente que Dios es nuestro creador, no le buscamos, ni le damos gracias, sino que más bien nos desviamos haciendo lo malo, entregándole nuestras vidas a todo lo que no es Dios. De nuevo, ese es el gran pecado de los hombres. Y este es el evangelio que Juan escuchó a este primer ángel anunciar. Es el llamado a todos los incrédulos, a los rebeldes, a los que están deteniendo con injusticia la verdad de Dios, deteniendo con injusticia esa realidad de que Dios es su creador, de que ellos le deben su obediencia, de que ellos le deben glorificar y adorarle a Él. Es un llamado a ellos al arrepentimiento. Es el llamado a todos los incrédulos a arrepentirse por haber rechazado a Dios y haberse ido tras sus propios ídolos. Este ángel no le está diciendo a los hombres: ustedes sí que son buenos, han fallado un poquito nada más, lo único que les falta en su vida para que sea perfecta es tener a Jesús en su corazón. Por el contrario, y esta es la respuesta a la primera pregunta de los niños, el llamado de este ángel es a que todos los incrédulos admitan su pecado y se arrepientan por haber rechazado a su creador. Ahora, arrepentirse, ¿por qué? Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. El rechazar a Dios como nuestro creador, como nuestro amo, como nuestro Señor, el haberle entregado nuestras vidas a todo lo demás, poniéndonos a nosotros mismos como nuestro propio Dios, aliándonos con Satanás y con el mundo, ha traído el juicio de Dios sobre nosotros. Y tan cierto es que el juicio de Dios viene para juzgar a los incrédulos por su gran pecado, que el ángel lo anuncia como si ya hubiera sucedido. La hora de su juicio ha llegado, dice. Dios no miente, mis hermanos y amigos. Esa fue la mentira con la que Satanás quiso engañar a Adán y Eva, haciéndoles creer que Dios no los iba a matar, que Dios no los iba a enjuiciar por su rebeldía contra Él. Y cuando lo hicieron, eso fue precisamente lo que experimentaron: la muerte espiritual y la separación para siempre de Él, por su pecado. Y por el pecado de uno, dice Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El mismo pecado de Adán y Eva es el nuestro. Esto es lo que Dios le ha predicado a los hombres desde el puro principio. Por el gravísimo pecado, el juicio de Dios viene a los hombres. Y tan cierto es que es como si ya hubiese llegado, dice este ángel. No nos engañemos entonces. Dios no miente. Él va a traer juicio sobre todos los rebeldes. Por eso es que Juan lo describe como el evangelio eterno también. Ese es el carácter de este mensaje. Es eterno en su inmutabilidad y permanencia. Este mensaje que Dios ha dado no cambia. Es el mismo desde el principio. Es el mismo que le ha sido proclamado a los pecadores. Y es el mismo mensaje que la iglesia debe seguirle proclamando al mundo. El mensaje entonces de este ángel es un llamado a todos los incrédulos al arrepentimiento por haber rechazado a Dios, rechazar a su creador. Es un llamado a reconocerle como tal, a temerle, a glorificarle y a adorarle solo a Él.
Es un llamado a dejar de adorar a la bestia, a dejar de temerle a los hombres, dejar de temerle a Satanás, dejar de temerle a la bestia y temer a Dios, aquel que es capaz y que puede enviarnos al infierno. Es entender que la bestia no es Dios, que todos los ídolos de este mundo son vanidad. Que amar al mundo y las cosas que en él hay traerá consigo la destrucción para nosotros. La idea es advertirles del juicio venidero. Esto es lo que el ángel está haciendo. Como fue en los días de Noé, dijo el Señor en Lucas capítulo 17. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Por más de 100 años estuvo Noé predicándole a los pecadores sobre el juicio de Dios que vendría con el diluvio. Por más de 100 años. Pero todos los hombres de la generación de Noé taparon sus oídos y siguieron sus vidas como si nada fuera a ocurrir. Y de pronto se cerró la puerta del arca, vino el diluvio y todos perecieron. Bueno, eso es lo mismo que este ángel está diciendo a los hombres. No sean destruidos. Arrepiéntanse de sus pecados, de su pecado especialmente. Teman, glorifiquen y adoren solamente a Dios antes de que Él venga con su juicio para destruirlos. Ahora estos hermanos en Asia Menor tenían que ver la gracia y la misericordia de Dios para con ellos. Es lo que nosotros también debemos ver, hermanos. Ellos tenían que animarse por el regalo que Dios les dio a ellos en la salvación. De no ser por esa gracia de Dios, ellos estarían en la misma condición que todos los incrédulos, adorando a la bestia. Ahí estaríamos nosotros también, de no ser por la gracia de Dios. El mensaje de este primer ángel entonces debía servirle como consuelo y ánimo a estos hermanos. Dios en su misericordia los había rescatado. Como escuchamos hoy en la mañana, los había santificado del mundo para traerlos hacia Él, para salvarlos de la ira venidera. Además, ellos debían saber que este evangelio eterno era el mismo mensaje que ellos debían predicarle a todas las naciones. Esa fue la gran comisión. Ahora, ¿cuál fue el mensaje del segundo ángel? Versículo 8. Otro ángel, literalmente, otro ángel, un segundo, dice el original, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Las buenas nuevas de este otro ángel entonces es la caída de Babilonia, la gran ciudad. Y este anuncio es tomado directamente de la profecía de Isaías, quien en una visión que el Señor le mostró vio a un centinela sobre una atalaya diciendo lo siguiente: cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. La descripción como de Babilonia como la gran ciudad es tomada de las palabras del rey Nabucodonosor. En Daniel 4:30, antes de ser humillado por el Señor, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ahora, ¿qué es Babilonia? Bueno, para estos creyentes en Asia Menor, en el primer siglo, Babilonia era un código para describir a Roma. El apóstol Pedro, por ejemplo, estando en Roma, escribiéndole una carta a las iglesias en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, les dijo lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia, ¿dónde? En Roma, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo os saludan. Entonces, por un lado, Babilonia representa aquí el imperio romano en el primer siglo. Sin embargo, debemos tener claro que esto es otro símbolo en el libro de Apocalipsis. La primera vez que nosotros tenemos mención de Babilonia en las Escrituras es en Génesis capítulo 11. Después de su creación, Dios le dio al hombre la gran comisión:
fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. El mandamiento era de ir por toda la tierra, llenarla con su descendencia, para que por todo el mundo el nombre de Dios y solo su nombre fuera glorificado. Ese era el propósito de la gran comisión. Después de que Dios trae juicio sobre toda la humanidad con el diluvio, le vuelve a dar la misma comisión a Noé. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. De nuevo, multiplíquense, vayan por toda la tierra para que toda la tierra esté llena del conocimiento de Dios. Pero en Génesis 11, en lugar de obedecer a Dios, su creador, y fructificar y multiplicarse e ir por todo el mundo para llenarlo con el conocimiento de Dios, el creador, los hombres se quedan en un solo lugar, en una llanura en la tierra de Sinar, ciudad que llamaron Babel. Y en lugar de buscar ensalzar y glorificar el nombre de Dios, construyeron una torre que llegara hasta el cielo. ¿Para qué? Para hacerse un nombre ellos. Es decir, para que el nombre del hombre y no el de Dios fuera glorificado. Más adelante Babilonia llegaría a representar no solo a ese gran enemigo de Dios, aquel que mantuvo a Israel en cautiverio, sino mucho más que eso. Babilonia llegaría a representar ese imperio mundial de orgullo, autonomía, lujuria y corrupción moral. En el primer siglo Babilonia estaba representada por el imperio romano, con toda su fama, gloria y sobre todo con toda su inmoralidad. Simbólicamente Babilonia representa, como dijo Phillips, el espíritu de impiedad que en cada época atrae a los hombres lejos de la adoración del Creador. Es todo este sistema social, político, económico que se opone a Dios y que se instaura en la tierra como su propio Dios. Babilonia, dijo Vicky, esta es la respuesta a la tercera pregunta de los niños. Babilonia es el mundo, el reino del anticristo que se opone a Dios y a su pueblo. Eso es Babilonia. Bueno, ¿qué dijo este ángel? Que este imperio mundano, autónomo, opuesto a Dios, ha caído. Ese sistema opresor, seductor, ese sistema malvado e inmoral, ese sistema orgulloso y altivo ha caído. ¡Qué noticia para estos hermanos en Asia Menor! Este ángel les estaba anunciando la certeza de que ese mundo que se estaba oponiendo a ellos, que los estaba seduciendo a ellos, caería en el futuro por la mano del Señor. Ese ha caído, está enfatizando la certeza de lo que un día haría el Señor con este mundo. Y de nuevo esta es otra advertencia. Para los incrédulos era la advertencia de que este sistema al que a ellos le estaban entregando sus vidas, en el cual se movían, al cual deseaban y seguían, como dijo Pablo en Efesios 2:2, iba a ser destruido por Dios. ¿Por qué entonces entregarle sus vidas a algo que está destinado al fracaso? ¿Por qué entonces entregarle nuestras vidas a algo que Dios iba a destruir en el futuro? Pero también era una advertencia para todos aquellos en estas iglesias en Asia Menor que estaban coqueteando con el mundo. Que a pesar de profesar ser cristianos, estaban disfrutando de la mundanalidad, codiciando las cosas de esta vida, pensando y viviendo como el mundo, no como Dios nos lo ordena en su palabra. Ellos también estaban siendo advertidos de la vanidad de este mundo y lo que les llegaría a suceder a ellos si seguían entregándole sus vidas al mundo. La advertencia era del peligro de entregarle sus vidas a un sistema que está destinado al fracaso. Pero ¿por qué razón cayó? ¿Por qué razón vino el juicio de Dios sobre ella? Bueno, dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Literalmente, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión, del intenso deseo
de su fornicación. Babilonia, Roma, el mundo secular, no fue que fornicó con sus ídolos ella sola, sino que hizo beber a los habitantes de la tierra de su misma fornicación e idolatría, seduciéndolos para que los hombres cometieran pecados contra Dios con ella. En los tiempos de estos hermanos fue Roma, forzando a los hombres a cometer idolatrías y fornicación con aquellos gremios comerciales, amenazando a los hombres con hambres si no hacían eso, forzando a los hombres a decir que César era Señor y si no los mataban. En nuestros días el mundo secular lo hace seduciendo a los hombres con la inmoralidad sexual. Hermanos, en la actualidad no hay un solo artículo que se venda que no sea anunciado con mujeres semidesnudas. Hasta una chupeta se anuncia con mujeres semidesnudas. No hay lugar por donde uno vaya a la calle, un centro comercial, en donde no haya una mujer desnuda en algún póster. El mundo lo hace también seduciendo a los hombres con la fornicación. En los Estados Unidos, 40 millones de hombres visitan un sitio de pornografía diariamente. 40 millones. Tanto ha sido el engaño del mundo que para el 90% de los adolescentes y el 96% de los adultos jóvenes la pornografía está bien. 1 de cada 7 pastores en los Estados Unidos visita regularmente sitios pornográficos en internet. 1 de cada 7. Un 64% de los hombres que profesan ser cristianos y un 15% de las mujeres que profesan ser cristianas visitan un sitio pornográfico una vez al mes en internet. Seducidos por el mundo. El mundo lo hace también seduciendo a nuestra sociedad con el feminismo, enseñándole a las mujeres que ellas han sido oprimidas por los hombres, que es su deber rebelarse contra ese patriarcado, saliendo de sus hogares a trabajar, no teniendo hijos, porque eso sería un tropiezo para su desarrollo, para su éxito personal como mujer. Para eso es que ellas han estudiado, para ser exitosas, no para quedarse en casa enseñándole a sus hijos sobre el Creador. No, su libertad, su éxito personal son mucho más importantes que la gloria de Dios. Ese es el engaño del mundo. Lo hace también por medio del licor, las drogas, seduciéndole a los hombres con la ideología del género. Ya los hombres no tienen que ser lo que Dios los hizo ser, sino que el hombre que se sienta mujer puede ser mujer, contrario a lo que su creador le ha hecho. Una mujer puede ser hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo enseña, contrario a lo que su creador le ha hecho ser. Una rebeldía contra el creador. Lo hace seduciendo a los hombres con la mentira de la evolución, enseñándoles desde pequeños a los hombres que no hay un creador, que el mundo llegó, el universo llegó a existir por pura casualidad, que por ende ellos entonces no le deben obediencia a nadie más que a ellos, porque si no hay creador, ¿a quién tengo que obedecer yo sino a mí mismo nada más? Es la mentira del mundo que niega al creador. Eso es lo que es la fornicación que este mundo le está dando de beber a nuestros niños. Lo hace haciéndoles creer a los hombres que el matrimonio es lo que ellos quieren que sea, no lo que el creador diseñó, no lo que ellos quieren que sea. En Japón hace unos años un hombre se casó con un holograma. Esa es la locura del mundo, esa es la fornicación que Babilonia le ha dado a los hombres a beber. Lo que hace el mundo es forzarle a los hombres todo aquello que promueva la autonomía humana en lugar de la sujeción a su creador. Beban todos del vino de la fornicación mía. Eso es lo que el mundo está diciendo. Esa es la razón por la cual este ángel anuncia lo que le vendrá de parte del Señor a este mundo secular, su destrucción. Por su engaño,
por engañar a los hombres, a gritar como Nabucodonosor: yo soy mi propio Dios. Todo lo que existe, existe para mi gloria, no para la gloria de Dios, mi Creador. Por eso será que Dios le hará caer a este mundo peor de lo que hizo a Nabucodonosor. Porque aquel rey, él reconoció su error. Pero este mundo persiste en seguir engañando a los hombres contra Dios. Y ese juicio lo veremos más adelante en Apocalipsis 17 y 18. Oh incrédulos, ustedes aquí que están sin Cristo, arrepiéntanse ustedes de haber bebido del vino de la pasión, de la fornicación de este mundo, de haber creído sus mentiras, de haber seguido sus pasos. Yo, cristianos que están coqueteando con este mundo, sepan que lo que le va a pasar al mundo será lo mismo que les va a pasar a ustedes si ustedes persisten con esta necedad. Despierten todos y sepan que el juicio de Dios viene sobre todos los rebeldes, sobre todos los que se oponen a su Creador. Este es el mensaje para nosotros también. Para estos hermanos en el primer siglo, esos eran buenas noticias. Y son buenas noticias para nosotros, hermanos. Este mundo que se nos opone llegará a su fin. Dios lo va a destruir. Llegaría el día cuando todo aquello que se oponga a nuestro Dios tendrá su fin. Qué ánimo entonces para seguir perseverando. Si el mundo nos engaña, pero Dios ha prometido destruirlo, perseveremos hasta el fin. Ahora, ¿qué dijo el tercer ángel? Versículos 9 al 11. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Si el primer ángel advirtió a los que son espiritualmente negligentes, dijo Phillips, y el segundo amenazó a aquellos que gozan de la corrupción de Babilonia, el tercer ángel confronta a aquellos que le han entregado su lealtad al mundo y que por lo tanto han adorado a la bestia. Debemos notar la progresión que hay en el mensaje de los tres ángeles. Primero se les advierte a los incrédulos, segundo se les confronta con la vanidad de este mundo, y tercero se les amenaza con la realidad del castigo que vendrá sobre ellos por causa de su rebeldía. El mensaje de Dios para aquellos que, más que haberse dejado seducir por el mundo, le han entregado completamente su lealtad, es que experimentarán el infierno por la eternidad. Los hombres no solo deben temer a Dios porque Él es su creador, sino que deben temerle también porque Él es su juez y también porque Él será el ejecutor de su castigo. Aquellos que se encontraban adorando a la bestia, a César, al imperio romano, aquellos que se habían comprometido con ella para vivir una vida más cómoda aquí en la tierra, dejándose poner su marca, aceptando aquellos certificados para poder comprar y vender. Aquellos que bebieron con gusto del vino del furor de la fornicación de Babilonia, beberán el vino de la ira de Dios. Esa es la pregunta número 5 para los niños. Notemos el contraste. Los que beben del vino del furor de la fornicación de Babilonia, los que se complacen con la mundanalidad, recibirán como castigo el beber el vino de la copa de ira de Dios. Esto no es otra cosa que una alusión al Antiguo Testamento, en donde se nos habla de la copa de la ira de Dios como ese castigo de Dios sobre todos los impíos. Noten lo que dice este ángel, que ese vino ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. En la antigüedad el vino acostumbraba a mezclarse con agua para diluirlo,
para hacerlo más suave al paladar. Pero el vino que beberán los que se han rebelado contra Dios, adorando a esta bestia, fornicando con el mundo, deteniendo con injusticia la realidad de Dios en sus vidas, lo van a beber puro. Es decir, experimentarán la ira de Dios en todo su poder y sin misericordia alguna. Este no es un capricho de Dios. Dios no es un Dios caprichoso. Esta es la reacción de un Dios justo y santo ante la rebeldía de su criatura. También se nos dice que estos hombres serán atormentados con fuego y con azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Sobre Sodoma el Señor hizo llover azufre y fuego en Génesis 19. Ese fue el castigo de un Dios justo sobre una ciudad que se había entregado a la idolatría y a la inmoralidad. Ellos sufrieron terribles tormentos bajo la ira de Dios. Bueno, lo mismo será para aquellos que se han entregado a la bestia. Y serán atormentados, dice, frente a los santos ángeles y frente al Cordero. Frente a aquel al cual rechazaron durante toda su vida. Ahí lo verán, castigándolos a ellos. En aquel día en el infierno sufrirán delante de aquel al que negaron. Pero también, y esta es la respuesta a la pregunta número 6 de los niños, serán atormentados por la eternidad. El humo de su tormento, dice el versículo 11, sube por los siglos de los siglos. Como el humo que vio Lot cuando se volvió hacia atrás y vio a Sodoma destruida. Ese humo que subía por días. Como el humo que sube después de que un bosque se quema. Que ustedes han visto que pasan días y días y el humo sigue saliendo. Peor va a ser para ellos. Porque su sufrimiento, su tormento, dice Dios, será por la eternidad. Decía un autor, un comentarista, pensar que Apocalipsis enseña un tormento eterno para los condenados es malinterpretar el libro. Es lo que piensa él. Los testigos de Jehová enseñan que los que van al infierno o los que no van al cielo serán destruidos, serán aniquilados, dejarán de existir. Pero lo que leemos aquí es más terrible que todas esas mentiras. El mensaje de este tercer ángel es que un día los incrédulos experimentarán en cuerpo y alma el tormento del infierno por la eternidad. No tendrán reposo, dice el versículo 11, de día y de noche. Esta vida no es un juego. Lo que hagamos aquí mientras vivamos tendrá consecuencias eternas cuando muramos. Sepamos eso. Esta vida no es un juego. El resultado de esa autonomía humana, de toda esa idolatría y fornicación a la que se entregaron los hombres, será una eternidad en el infierno. Por haberse aliado con el dragón, pasarán junto a él, como dice Apocalipsis 20, la eternidad en el lago de fuego y azufre, siendo atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De nuevo, abramos nuestros ojos. Eso es lo que está diciendo este ángel. Esta vida es pasajera, es como neblina que va y viene, pero después de esto hay una eternidad. Y los que en el primer siglo decidieron entregarle sus vidas a la bestia, al imperio romano, queriendo una mejor vida ahora, así como los que hoy en día hacen lo mismo, viviendo para sí mismos en lugar de para Dios, se darán cuenta en el día final de lo terrible que fue su rebelión contra su Creador. En esta vida quisieron vivir cómodamente, pero después de la muerte serán atormentados por la eternidad. Abramos nuestros ojos, escuchemos la voz de este ángel que nos habla hoy. Pero qué gozo era para todos estos creyentes en el primer siglo. ¿Recuerdan la oración de los santos en Apocalipsis capítulo 6? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En el día del juicio final, o el día del juicio final será la respuesta de Dios a esa oración.
¿Hasta cuándo? Hoy ha llegado el día de mi venganza. En aquel día Dios vengará la sangre de su pueblo. Hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. Él está a favor nuestro. Nunca dudemos eso. Y finalmente, ¿cuál fue la exhortación del Señor para estos hermanos? Versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí está la paciencia de los santos. Literalmente aquí está la perseverancia de los santos. En esto es probada, aquí se demuestra. En la hora del juicio final quedará claro quiénes eran los santos de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios? Aquellos que, como hemos dicho ya en otras ocasiones, cuando hemos visto esta misma frase, son los que obedecen a Dios por la obra de gracia de Dios con el Espíritu Santo. Ahora obedecen a Dios. Son aquellos que por la obra de gracia de Dios permanecen fieles al Señor Jesucristo. Esos son los que nos daremos cuenta quiénes son al final. Los incrédulos, los apóstatas, aquellos que no le fueron fieles al Señor, aquellos que desobedecieron a Dios, no perseverarán. En aquel día se demostrará su verdadera identidad. Pero también el Señor anima a estos hermanos exhortándolos por medio de una voz celestial. Ahora, Juan no nos identifica de quién es la voz, pero asumiendo que esta es la revelación del Señor Jesucristo para el apóstol Juan, o para todos estos creyentes en Asia Menor por medio del apóstol Juan, asumimos que esta voz es la voz del Señor. Además le ordena escribir lo que iba a hablar. Escribe. ¿Qué fue lo que iba a hablar? Versículo 13: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Lo que tenemos aquí es la bendición de Dios para los que mueren en el Señor. Es decir, niños, esta es la respuesta a la pregunta número 7. Esta es una bendición para aquellos que llegan hasta el final de sus vidas siéndole fieles al Señor. Esta no es solo una bendición para los mártires. Ellos están incluidos aquí. Esta es una bendición para todos los que llegan al final de sus vidas siéndole fieles al Señor. Aquellos que perseveran hasta el fin, ellos serán bendecidos, dice. Y para darle a estos hermanos en Asia y a nosotros la seguridad de que esto sería así, Juan escucha al mismo Espíritu Santo diciendo: sí, así va a ser, ellos serán benditos. Los apóstatas, todos aquellos que creyeron por un tiempo, que por un tiempo asistieron a la iglesia, que por un tiempo leyeron la Biblia, que por un tiempo oraron, de ellos no está hablando Juan. De ellos no está hablando el Espíritu Santo. Ellos no recibirán esta bendición. Ellos recibirán más bien la maldición de Dios. Los únicos que serán benditos serán aquellos que perseveren hasta el fin de sus vidas. Ahora, ¿en qué consiste esta bendición? Niños, consiste en el descanso espiritual. Los incrédulos, los que una vez profesaron ser cristianos, pero después se fueron al mundo, ellos no tendrán reposo. Como vimos, ellos van a ser atormentados día y noche, pero los santos de Dios, los que perseveran en la fe, dice, descansarán de sus trabajos. Después de haber pasado toda una vida de fe experimentando angustias, tribulaciones, dolor, persecución, después de haber sufrido todo ese trabajo hasta la muerte, llegará el día cuando en gloria descansen de todo eso. Aquí sufrimos, pero en la gloria descansaremos espiritualmente. Por el contrario, los incrédulos aquí descansaron. Aquí vivieron una vida cómoda, pero en la eternidad sufrirán atormentados por toda su maldad. Ahora, ¿por qué descansarán? ¿Por qué descansarán los santos? Bueno, porque sus obras con ellos siguen. Literalmente, porque sus obras les siguen.
Es cierto que las buenas obras que hacen los cristianos no contribuyen en lo más mínimo para nuestra justificación. La justificación en las Escrituras es solo por la fe en el Señor Jesucristo, sin las obras. Pero lo que escucha Juan es que a pesar de que las obras nos sirven para justificarnos delante de Dios, ciertamente Dios las toma en cuenta en la vida venidera. Y escuchen lo que le dijo el Señor a estos hermanos en los capítulos 2 y 3 a estas iglesias. Escuchen la recompensa de Dios a estos santos porque sus obras le seguían. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, Apocalipsis 2:7. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, Apocalipsis 2:11. Al que venciere daré a comer del maná escondido, Apocalipsis 2:17. Al que venciere le daré la estrella de la mañana, Apocalipsis 2:28. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, Apocalipsis 3:5. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, Apocalipsis 3:12. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, Apocalipsis 3:21. Las buenas obras que Dios en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo produce en nosotros seguirán a los creyentes hasta la gloria. Noten que la voz no dice que las obras van delante de ellos. Eso no es lo que dice. Sino les siguen. De nuevo, las buenas obras no nos dan la entrada a la presencia de Dios. Lo que nos da la entrada a la presencia de Dios es la obra perfecta de Cristo en nuestro favor, pero nuestras obras hechas en nosotros por el Espíritu Santo nos siguen a nosotros delante de la presencia de Dios y por ellas Dios nos recompensa en la gloria. Eso es lo que el ángel está diciendo. Esa es la voz del Espíritu Santo. Esa es su promesa. A diferencia de los incrédulos que experimentarán el infierno por la eternidad, los santos experimentarán la gloria eterna delante de Dios. Ahora, hermanos, muy brevemente, ¿cómo debemos aplicar estas cosas a nuestras vidas? Bueno, primero apreciando cada vez más el Evangelio de Dios, mis hermanos. Hermanos, como les dije, de no ser por la gracia infinita de Dios, nosotros estaríamos ahora creyendo ser nuestro propio Dios. Amando al mundo, entregándole nuestras vidas a los ídolos de este mundo. No fue nuestra sabiduría, ni nuestra inteligencia, ni nuestra bonita cara lo que nos sacó de allí. Fue la gracia inmerecida de Dios quien por amor envió a su Hijo Jesucristo al mundo para vencerlo a él y a Satanás en la cruz del Calvario. Eso fue lo que nos lavó a nosotros de nuestros pecados. Fue lo que nos separó a nosotros de este mundo malo y lo que nos justificó a nosotros, librándonos así de la ira de Dios. Fue Dios el Padre en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo el que hizo eso por nosotros. ¿No deberíamos nosotros entonces vivir para Él? ¿No deberíamos nosotros ver el nombre de Dios que sea temido por sobre toda la tierra? Porque estos tres ángeles, hermanos, representan a nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, haciendo lo que el Señor nos ordenó en Mateo 28, yendo por todo el mundo, predicándole a los hombres el Evangelio de Dios. Del juicio venidero, de Cristo como la respuesta para su gran pecado. El Señor dijo, Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Quiénes hacen eso? La iglesia, nosotros, el pueblo de Dios. Y vean lo que dice, y entonces vendrá el fin. Por eso es que este ángel lo tenemos aquí simbólicamente en el cielo. Toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo lo escucha y lo ve. Porque toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo debe ver y escuchar al pueblo de Dios yendo con su mensaje a ellos para que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Si entendemos el Evangelio, ¿no deberíamos entonces nosotros vivir para la gloria de Dios y solo para su gloria?
¿Por qué entonces, hermanos, dudamos? ¿Por qué entonces en ocasiones nos dejamos seducir por este mundo? Hermanos, hoy el Señor nos da el privilegio de participar de su mesa. Hoy nos está recordando lo que Él hizo por nosotros para salvarnos de nuestro gran pecado. Participemos con fe, creyendo que lo que nos hace dignos a nosotros de participar es solamente la obra perfecta de Cristo, nada más. No insultemos a Dios pensando que es lo que hemos hecho en esta semana lo que nos da ese privilegio. Nuestras obras no van delante de nosotros, nos siguen. El privilegio de participar de la cena es porque Cristo murió por nosotros. Participemos con fe, creyendo que su sacrificio me ha dado a mí ese privilegio. Pero no insultemos a Dios, creyendo que lo que yo hice en esta semana es lo que me hace digno o no me hace digno de participar. Y ustedes que están sin Cristo, ustedes amigos que nos visitan, yo no conozco sus corazones. ¿Cuánto tiempo más escuchará usted este mensaje de Dios? ¿Cuánto tiempo más le tomará reconocer y admitir su pecado contra su Creador? ¿Va a seguir viviendo usted su vida como lo hicieron todas aquellas personas en los tiempos de Noé? Habiendo escuchado del juicio de Dios que viene por el pecado de los hombres, ¿usted va a seguir viviendo su vida igual? Como si nada fuera a suceder. Como si el mundo fuera a seguir igual para siempre. Dios le ha dicho hoy que este mundo va a caer. Y Dios le ha dicho hoy que los que se han rebelado contra Él caerán también. No tape entonces sus oídos a este mensaje. Vea su vida. Examínese a usted mismo. Si usted está viviendo como Dios manda o como usted le da la gana. Atienda la voz de Dios que le manda arrepentirse en el Evangelio. ¿Quién le ha dicho a usted que hoy va a llegar a su casa? ¿Quién le ha dicho a usted que usted se va a despertar el día de mañana después de dormir el día de hoy? ¿Quién? El único que sabe eso es Dios. No tape sus oídos a este mensaje. Escuche lo que se le canta a Cristo en el cielo, en Apocalipsis capítulo 5. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La única esperanza para usted y para mí es el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede salvar a nosotros del juicio de Dios que está a punto de venir sobre los hombres. Doble sus rodillas hoy al Señor Jesucristo y tendrá vida eterna. Pero niéguese a hacerlo y lo doblará sus rodillas en la eternidad, en el infierno, frente al Cordero que usted rechazó el día de hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos leído en esta noche. Es un mensaje duro para todos nosotros. Pero entendemos, Señor, las buenas noticias que hay aquí, Señor, en este mensaje. Para tu pueblo. Porque de este juicio, tú, Señor, en Cristo Jesús, nos has salvado. Tú nos has salvado de esa ira venidera y más bien nos has reconciliado contigo. Nos has prometido la gloria junto a ti por la eternidad. Oh Señor, te pido que este mensaje sea aplicado por tu Espíritu Santo. No solo a nuestros niños que tú nos has dado, sino también a aquellos que tú has traído en esta noche que no han creído en el Señor Jesucristo, que aún están en sus delitos y pecados, que aún se están rebelando contra ti, su Creador. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre vida en sus corazones. Que abra sus ojos y sus oídos
para escuchar la voz del gran pastor. Oh Señor, bendice tu palabra y hazlo todo para tu gloria, lo pedimos. Amén.